Cuando Cicerón libró a Roma de este peligro, un nuevo acontecimiento atrajo la atención del Senado sobre esta comarca. Los helvecios preparaban una invasión semejante a la de los cimbrios y teutones. Aquellos bárbaros, fastidiados de vivir en medio de sus ásperas montañas, habían quemado sus ciudades y pueblos, y subido en carros con sus familias, dirigiéndose al oeste de las Galias en el país de los Santones, donde habían resuelto establecerse. Orgetorix, jefe de 100 valles, estaba a la cabeza de esta horda formidable. 38. La cita se había dado para la punta meridional del lago Lemán, y en él se reunieron, contando las mujeres, viejos y niños, cerca de 400.000. César en las Galias. Derrota de los Helvesios. No atreviéndose a aventurarse en la estrecha garganta. 372. ALMACEN. De la juventud, que se encuentra entre el Ródano y el Jura, pidieron paso a los romanos al través de su provincia. César, que había acudido de la Italia al ruido de esta terrible invasión, les respondió, para ganar tiempo, que reflexionaría sobre su demanda, y que en una nueva entrevista les haría conocer su decisión. Se admiraron a su regreso de encontrarle con un poderoso ejército, y de ver a lo largo del Ródano un muro, de 16 pies de alto y 10.000 pasos de largo, que defendía la orilla izquierda del río. Comprendieron que sus esperanzas se reducían a la fuerza de sus armas. Después de haber intentado en vano pasar el Ródano, tomaron aquel camino del Jura que tanto les había asustado al principio. Los cuidados del Edueno Dumnorix les allanaron todas las dificultades. César, informado de esta traición, les persiguió, buscando una ocasión favorable para atacarlos. La encontró, al fin, después de 15 días de marcha a lo largo del Saona. Cerca de 200.000 bárbaros quedaron en el campo de batalla. Los demás se pusieron las armas y se rindieron a discreción. César les despidió a sus montañas, pero de 400.000 que eran, solo 110.000 volvieron a ver su patria. Derrota de Arriovisto. 58. Los galos se apresuraron a felicitar a César por haber salvado su país de una guerra cruel y acaso de la servidumbre. Creyeron que era el momento de implorar su socorro contra Ariovisto y los germanos. Después de su doble victoria contra los eduos, este bárbaro se había apoderado de una tercera parte del territorio de los icuatienses. Acababa de recibir en el número de sus súbditos 24.000 jarudes, y pedía para estos últimos otra tercera parte de las tierras. Asustados los galos por estas invasiones sucesivas, todos temían por su independencia. Si no re. Historia romana. 373. Nis a nuestro socorro, decían a César, no nos queda otro partido que tomar sino el de emigrar como los helvecios. El romano, que solamente deseaba conseguir victorias y hacer conquistas, se pronunció vivamente por los oprimidos contra el opresor, y propuso una entrevista al rey de los suevos. El bárbaro le respondió que si tuviese necesidad de César, iría a encontrarle. Pero que si César le necesitaba, podía hacer lo mismo. Tal respuesta era una ruptura. César se puso en camino, entró en Besontio que tomó impensadamente, y condujo sus legiones contra los soldados de Ariovisto. Los romanos, atemorizados con la talla gigantesca de aquellos bárbaros y con su aspecto feroz, se ocultaron en lo interior de sus tiendas de campana y se pusieron a llorar, como si hubiesen estado ciertos de su derrota. Fue preciso a César toda su elocuencia y autoridad para reanimar su valor y calmar su insubordinación. Pero apenas les amenazó con avanzar solo a la cabeza de su 10ª legión. Todos le siguieron y pidieron batirse. El ejército de Ariovisto fue derrotado. El bárbaro volvió a pasar el Rin solamente con algunos fugitivos, y amedrentó a los demás germanos con la relación de sus desastres. SUMISION de la 111.5. GICN. 57. En la misma campana, César había exterminado dos grandes pueblos, los helvecios y los germanos. Los galos estaban admirados. Pero cuando vieron que César no enviaba a Italia sus legiones victoriosas, el temor sucedió de repente a la alegría y al entusiasmo. Estos desgraciados pueblos reconocieron que solo habían cambiado de tirano.
Los eduos ya no podían emprender nada sin el consentimiento de César VI de su teniente. Los icuanenses estaban privados de su protección y de su poder, y entre las diferentes tribus galas se vayan algunas bastante cobardes para buscar. 374. ALMACEN de la juventud. La servidumbre. Tales fueron los remos, reims, que se esforzaron en llevar tras sí a los euciones en su defección. Los belgas se coaligaron para rechazar la tormenta que les amenazaba. Su ejército ascendía a cerca de 300.000 combatientes. César marchó al momento a su encuentro, pasó el Aisne, y les hizo una gran batalla cerca de Bibracta que tenían sitiada. Los bárbaros se vieron precisados a retirarse. Como supieron que su país había sido invadido por los eduos, se separaron para continuar la guerra cada uno en su propio territorio. Esta resolución causó su pérdida. Cuando se dispersaron, no se atrevieron ya a resistir a los ejércitos de César. Los nervii solos, que habían conservado toda la inflexibilidad y dureza de los antiguos germanos, juraron que César no verja jamás la cara de uno de sus diputados, y que perecerían antes que someterse. Cumplieron su palabra y se hicieron aniquilar hasta el último sobre las orillas del Sambre. Los viejos y las mujeres permanecieron ocultos en el fondo de un pantano durante el combate. A la noticia de la derrota de su ejército enviaron a César su Suncian. De 600 senadores, decían sus diputados, nos quedan solamente 3, y de 60.000 combatientes apenas se han salvado 500. La venganza del vencedor estaba satisfecha, y les dejó sus campos y ciudades. SUMISION de la ARMORICA, 56. Mientras que César hacia la conquista del norte de las Galias, sus tenientes paseaban por el oeste sus legiones, y sometían todo el país que se extiende entre la embocadura del Sena y del Loira. Craso le escribía que la Armórica estaba sometida. Pero César no se atrevía a creerlo. Hizo escalonar sus legiones en todas las Galias de modo que pudiese vi. Historia romana. 375. Gilar los movimientos de todos aquellos pueblos recientemente conquistados. Se fue enseguida a Italia para recibir los homenajes y adulaciones de sus cortesanos. Pero apenas supieron su ausencia, estalló una revolución general. La Armórica era el país más agitado de todos. César, más pronto que el rayo, da órdenes a sus tenientes, llega en persona a la cabeza de las legiones, hace equipar una flota, y ataca a los enemigos por mar y tierra al mismo tiempo. La victoria le favoreció en todas sus empresas. Destruyó por sí mismo la flota de los venetas, su teniente Sabino derrotó su ejército de tierra, y durante este tiempo Craso castigó a los rebeldes del mediodía y ocupó la Aquitania. Habiendo querido nuevas hordas de germanos, los tenceros y los usipetos invadir las Galias por el Rin, César marchó contra ellos. Estos bárbaros le enviaron diputados, pero les hizo cargar de cadenas y atacó su campo de improviso. Los germanos, que no esperaban ser atacados, combatieron en el más espantoso desdén, y se dejaron degollar casi sin poder defenderse. César había faltado al honor y violado indignamente el derecho de gentes. Catón se enfureció cuando el Senado le pidió votar acciones de gracias a los dioses por tal atentado. Entregad, exclamó, entregad más bien a César o los germanos, y fin de que sepa el extranjero que Roma no ordena el perjurio, y que rechaza su fruto con horror. Pero ya no se vivía en el tiempo en que solo se estimaba la virtud. César había sido dichoso y fue aplaudido. 55. Expediciones de Usar a Bretaña, 55 a 54. César, exterminando los tenceros y los usipetos, había introducido el espanto entre las tribus germánicas, y puso el norte de la Galia al abrigo de sus invasiones. Para asegurarse de la Armórica, emprendió la conquista de la 378. ALMACEN de la juventud. Isla de Bretaña, que entre los antiguos pasaba por ser el límite del mundo habitado. Esta isla, poblada al mediodía por los Kindis y los Gals como la Galia, no estaba más unida, ni mejor defendida que ella. Mas las pocas noticias que se tenían de estos lugares hacían su entrada muy difícil. César hizo 2 expediciones. En la primera, su escuadra fue casi enteramente deshecha por
La tempestad, y sus soldados, después de haberse batido en vano en el litoral con los bárbaros, se vieron obligados a retirarse. Desaparecieron, dice un antiguo historiador. Romo desaparece sobre la arena de las playas, la nieve azotada por el viento del mediodía. Para la segunda expedición, hizo construir buques de un abordaje más cómodo, y reunido un ejército inmenso. Penetró hasta el Támesis, did algunos combates a los bárbaros. Pero no retiró de su empresa sino algunas bandas de esclavos y perlas bretonas, de las que envió a Roma una gran cantidad. Levantamiento de 1.0 S. Galos del Norte, 54 a 52. Sin embargo, esta guerra había realzado todavía más la gloria militar de César. Dominaba todas las Galias, y veía a sus pies a los jefes de todas las tribus bárbaras que se apresuraban a anticiparse a sus deseos. Pero esta sumisión solo era aparente. En el caos belicoso de esta sociedad salvaje, se oía bramar sordamente horribles tempestades. Cuando los galos del norte creyeron que César estaba en Italia, se sublevaron instigados por el Eburan Ambiorix, y derrotaron a las legiones de Sabino. Los nervios, los aduáticos, reanimados por este triunfo, se unieron a los elnirones, y vinieron a sitiar 41 Cieron en su campo. En vano este diputaba mensajeros todos los días a César para informarle de lo que se pasaba. Los belgas interceptaron todas sus cartas. En fin, un tránsfuga nervio pudo conseguir llegar a Samarobrae, en el Historia Romana 377, país de los Ambios, donde estaba el cónsul. Le anunció los desastres de Sabino, y le manifestó la angustia de Cicerón. César acudió y libró a su teniente, 54. Esta victoria intimidó a los demás galos, y les hizo suspender todas sus ideas de rebelión. Sin embargo, al año siguiente, cuando convocó la Asamblea General de las ciudades, los senonenses, los carnutos, los treviros y los eburones rehusaron ir a ella, 53, lo cual era una declaración de guerra. El procónsul se regocijó de ello, porque allí viseis una ocasión de realzar el prestigio de fortuna y de grandeza que los últimos acontecimientos le habían arrebatado en parte. Su designio era exterminar todos estos pueblos, mas perdonó a los senones a instancia de los eduos, y a los carnutos a petición de los remos. Los tréviros sufrieron horriblemente, y los eburones fueron destruidos del todo. Esta guerra de exterminio indigné a la nación gala, o hizo el último esfuerzo para separarse de este vergonzoso despotismo. SVLEVACION General. De la Galia VERCINGETORIX. 53 a 51. Hacía 6 años que los romanos estaban en la Galia, y no cesaron de saquear y robar los lugares sagrados y profanos, las tierras aliadas y enemigas para satisfacer su insaciable avaricia. Cuando César se retiró a Italia, los galos se refirieron mutuamente sus padecimientos, y de este modo recapacitaron con toda la amargura de su alma todas las maldades con que el vencedor se había manchado en medio de ellos. Estas relaciones los exaltaron. Todas las noches se reunían en lo secreto de sus antiguas selvas, o bien en alguna soledad profunda, y se concertaban sobre el medio de unirse para la conservación y libertad de su patria. En fin, pronunciaron el juramento solemne. Todas las ciudades juraron un 6 dio eterno a los romanos. Los carnutos dan 378. ALMACEN de la juventud. La señal de la insurrección, degollando en Gendum, Orleans, a los comerciantes extranjeros y a los romanos que allí había. Los arvernos nombran por jefe a Vercingetorix, y enarbolan en Gergovia, su capital, el estandarte de la rebelión. Todas las tribus del centro y del oeste se ponen bajo las órdenes del jefe de los arvernos, y un ejército formidable entra en campaña. César, alarmado, pasa rápidamente los Alpes marítimos, se presenta en las orillas del Rádano, e invade el territorio de los arvernos, que se creían seguros detrás de sus montañas. Este ataque inesperado obligó a Vercingetorix a venir al socorro de su país, pero César lo evitó. Le dejó sitiar a la capital de los boyos seduenos, sus aliados, y fue a destruir a Genabum, de donde había salido el primer grito de rebelión.
Ya iba a renovar en Noviodunum, Nevers, las mismas escenas de desolación, cuando apareció Vercingetorix. Cedido una batalla bajo los muros de esta ciudad, y fue ventajosa a los romanos, Desde entonces Vercingetorix cambió de plan. Quiso atacar por hambre a César, y obligarle a diseminar su ejército en destacamentos, esperando destruirle en una guerra de detalles. Quememos, decía a los galos, quememos todas nuestras habitaciones aisladas, todos los pueblos y ciudades que no pueden defenderse. Ahí el único medio de asegurar la libertad de nuestra patria. Esta opinión fue adoptada sin que se oyese una sola queja, ni un murmullo, y en un solo día más de 20 ciudades de los viturigos fueron sacrificadas al patriotismo. Los carnutos y sus vecinos imitan este terrible ejemplo, y el desierto se extiende alrededor del campo de César. Vercingetorix quena también que quemasen a Abarico, la brillante capital de los viturigos. Pero habiéndose echado a sus pies esta tribu para 111 STOBIAHOMAYA 379. Rogarle conservase una ciudad que era el adorno de toda la Galia, se dejó enternecer. Esta condescendencia salvó a César. Sitió a esta ciudad y la tomó, a pesar del heroísmo de sus defensores. Hombres y mujeres, viejos y niños, todos fueron degollados. De 40.000 hombres que había en ella, apenas llegaron 800 al campo de Vercingetorix. César encontró en Abarico víveres para el invierno. En la primavera comenzó de nuevo las hostilidades y sitió a Gergovia, capital de los arvernos, 52. Vercingetorix le venció bajo los muros de esta ciudad. Al mismo tiempo se supo en el campo romano que Labieno y sus 4 legiones corrían grandes riesgos en el Sena. César se veía pues amenazado de una parte por el ejército victorioso de Vercingetorix, y de la otra por los eduenos sublevados. Se pudo creer que su estrella iba a palidecer. Pero muy dichosamente para él, encontró un vado en el Loira, y fue a unirse con Labieno, que acababa de libertarse por medio de una victoria en Lutetia y Melodunum, Melun. Vercingetorix persiguió a César. Lo único que parecía temer era que se le escapase. Le alcanzó cerca del Saona, y le dio una batalla terrible. César, para volver a animar a los suyos, se vio en el caso de arrojarse en medio del combate. El choque fue tan violento que dejó su espada en manos de los enemigos. Pero los batallones galos, llenos de terror, huyeron y se retiraron a los muros de Alesia, en el Auxua. Era esta una de las plazas más fuertes de la Galia. Desde allí Vercingetorix hizo otro llamamiento a los galos, ofreciéndose a resistir los romanos hasta que le enviasen socorros. A su voz 240.000 infantes y 8.000 caballos se reunieron en la frontera eduena y mecharon para liberarle. César había rodeado la ciudad y el campo galo. 380. ALMACEN de la juventud. Con trabajos prodigiosos. N por de pronto 3 fosos, cada uno de 15, 6, 20 pies de ancho y otro tanto de profundidad, una muralla de 12 pies, 8 filas de fosos, cuyo fondo estaba erizado de estacas y cubierto con ramajes y hojas, y palizadas de 5 filas de árboles que entrelazaban sus ramas. Estas obras eran iguales por la parte del campo, y prolongadas en un circuito de 15 millas. Todo esto fue terminado en menos de 5 semanas y por menos de 60.000 hombres. Derrota y cautiverio de Vercingetorix 5. 2. Toda la Galia vino a estrellarse allí. Los esfuerzos desesperados de los sitiados reducidos a un hambre horrorosa y los de 250.000 galos que atacaban los romanos por la parte del campo, fracasaron igualmente. Los sitiados vieron con desesperación a sus aliados, envueltos por la caballería de César, huir y dispersarse. Vercingetorix, conservando un alma firme en medio de la desesperación de los suyos, se señaló y se entregó como el autor de la guerra. Montó en su caballo de batalla, se vistió con su más rica armadura, y después de haber dado vueltas alrededor del tribunal de César, arrojó la espada, el venablo y el casco a los pies del romano, sin decir una sola palabra. César hizo señal a los lictores para que le amarrasen y le entregaran a la guarda de los soldados. Después le hizo conducir a Roma, donde estuvo 6 años en un oscuro calabozo.
esperando que sirviese al triunfo de su vencedor. 52. Short Story de la Galia. 51. Todavía hubo en toda la extensión de la Galia sublevaciones parciales. Los vitúrigos, los carnutos y los bellobacos no se desanimaron. Hubieran querido borrar los desastres de Alesia. Historia romana. 381. Bajo las órdenes de sus valientes jefes. Pero por todas partes la suerte hizo traición a sus generosos esfuerzos. Uxellodunum, Quercy, la última ciudad que opone a los romanos una seria resistencia, fue tratada con la mayor barbarie. César hizo cortar la mano a todos los prisioneros. Esta crueldad inhumana y feroz consternó a todos y nadie se atrevió ya a tomar las armas. Temiendo la Galia la cólera de César, permaneció a sus pies sin movimiento y sin vida. Vencedor no abusó más de su victoria. Tenía necesidad de los galos para conquistar el imperio de Roma y del mundo, y les trató con dulzura. Eximió del tributo a muchas ciudades, halagó a los ricos y a los nobles con distinciones honoríficas y alistó a los guerreros en sus legiones. Creó una de veteranos galos, y la llamó Legión de la Alondra, Alauda, porque los que la componían llevaban una aloa doctora en el casco. Estos son aquellos guerreros vigilantes que veremos destruir las lúgubres legiones de Pompeyo. César se hace dueño de la Italia. 49 a 48. Durante las discusiones que se habían levantado entre el Senado y César, Pompeyo permaneció en la inacción. Cuando se le preguntaba cuáles eran sus recursos contra el dueño de las Galias, no os inquietéis, respondía, me basta dar con el pie en tierra para hacer salir legiones de ella. Da pues, le dijo Faronio cuando supo que César habla. Pasado el Rubicón, los hechos desvanecieron mucho las esperanzas de Pompeyo. A la vista de los soldados de César toda la Italia huyó. Las ciudades parecían haberse arrancado de sus cimientos para transportarse de un lugar a otro. Roma fue inundada por un diluvio de pueblos que venían a refugiarse a ella. En medio de esta violenta tempestad solo se apercibían en todas partes pasiones contrarias y movimientos convulsivos que a 382 ALNIACEN de la juventud amenazaban a la capital del mundo con una terrible catástrofe. Pompeyo huyó con todos los senadores, y dejó a la república fluctuar a la aventura, como un navío sin piloto. Los cónsules y todos los nobles se retiraron con él a Brindes, y de allí pasaron a Dyrrhachium, Durazo, en Iliria. César hubiera deseado perseguir a su rival, pero no tenía marina. Volvió pues a Roma, después de haberse hecho dueño de toda la Italia en 60 días, sin derramar una gota de sangre. Los senadores que volvieron a entrar en la ciudad le encontraron lleno de dulzura y clemencia. Su moderación le ganó una multitud de partidarios. Como necesitaba dinero, se hizo abrir el tesoro público. El tribuno Mételo se opuso a ello, alegando la autoridad de las leyes. El tiempo de las armas, dijo César, no es el tiempo de las leyes, y tomó todas las cantidades que le eran necesarias. Guerra de España. Pompeyo tenía con él en Iliria grandes nombres y títulos frívolos, pero no soldados, ni generales. La fuerza real de su partido estaba en España, en donde había dejado el mando a sus tenientes Afranio, Petrello y Varón. Voy a combatir, dijo César al marchar contra ellos. Un ejército sin general, y volveretti combatir un general sin ejército. En dos palabras era resumir toda la guerra. En España le costó mucho vencer aquellas antiguas cohortes. Por de pronto su ejército, encerrado entre dos ríos, el Segre y el Cinca, experimentó todos los horrores del hambre. Durante este tiempo todos sus tenientes eran batidos en África, en el Adriático y en Iliria. Sabía que estos reveses habían puesto un término a la irresolución de una multitud de personajes ilustres que, a ejemplo de Cieron, pasaban a Dyrrhachium, en él. Historia romana. 383. Campo de Pompeyo, para aludar allí al dueño del mundo. Su genio evitó todas estas dificultades. Pasó el Segre, batió a los tenientes de Pompeyo, y usó de tanta dulzura para con los vencidos, que la España pacificada le juró en su admiración obediencia y homenaje.
Al pasar por las Galias, sometió a Marsella que había abrazado el partido de su rival, y se la aficionó igualmente por sus beneficios. Bajo los muros de esta ciudad supo que el Senado le había nombrado dictador. Se apresuró a entrar en Roma, para restablecer allí el orden, volver a llamar a los desterrados, abolir la ley de Sila contra los hijos de los proscritos, aliviar a los habitantes de una parte de sus deudas, y distribuir al pueblo una gran cantidad de trigo. Después de haber hecho bendecir así su poder dictatorial, abdicó y se contentó con el título de cónsul. Guerra contra Pompeyo. Volvió al momento a comenzar la guerra contra Pompeyo. Allí le esperaban grandes peligros. Su rival había cubierto el mar con sus buques, la tierra con sus legiones, y se encontraba con provisiones y riquezas inagotables. César, poco acostumbrado a calcular el número de sus enemigos, atraviesa el mar Jónico y desembarca en Apolonia con 600 caballos escogidos y 5 legiones solamente. Contaba con que el resto de su ejército llegaría muy pronto a Brindes, y no tardaría en unirse a él. Fastidiado de esperar, toma la resolución de embarcarse solo, sin saberlo nadie, sobre un simple barco, y de venir él mismo a Brindes para buscar sus tropas. El piloto, asaltado por una terrible tempestad, ordena a sus marineros vuelvan hacia atrás. Entonces César se da a conocer y exclama: ¿Qué temes? Conduces a César. Kid Times. Cesaron Base. Los marineros, enardecidos por esta sublime pala. 384. ALMACEN de la juventud. Brasi por el heroísmo de César, hicieron nuevos esfuerzos para sobrepujar la violencia de las olas, pero inútilmente. César se hizo obligado, y entrar de nuevo en su campo a pesar suyo. En fin, Antonio le llevó de Brindes las legiones. César, lleno de confianza, fue sin buscar Pompeyo a Dyrrhachium, y se esforzó en encerrarle en su campo. Era una temeridad el cercar de este modo un ejército más numeroso que el suyo y dueño del mar. Así es que la abundancia reinaba en el campo de Pompeyo, mientras que el ejército de César careció en breve de las cosas más necesarias. Sus soldados estaban reducidos y a hacer pan con cierta raíz que inachacaban y remojaban en leche. Arrojaron de estos panes en las trincheras de los enemigos, diciéndoles: lié ahí el alimento, fue basta a los soldados de César. Pompeyo prohibió mostrar estos panes y referir aquellas palabras, temiendo que los soldados se asustasen de una insensibilidad tan feroz. César fue vencido a pesar de la decisión de sus legiones. Pompeyo le atacó e hizo huir a todo su ejército. Si por un exceso de prudencia no hubiese impedido perseguir a los fugitivos, era dueño del mundo. La victoria estaba asegurada hoy a los enemigos, dijo César a sus amigos si hubiesen sabido vencer. El vencedor de los galos estaba enteramente confundido por esta desgracia. Se echaba en cara haber ido a Iliria más bien que entrar en la Macedonia y en la Tesalia en donde no le hubieran faltado los víveres. Para reparar este contratiempo, resolvió penetrar en aquellas bellas comarcas, y atacar a Scipión, suegro de Pompeyo. Batalla de Farsalia. 9 de agosto del 48. Según lo esperaba, los vencedores le siguieron allí. Pompeyo era de opinión que no se aventurase una nueva batalla, y Historia romana. 385. Que se dejase consumirse a César que no tenía dinero ni víveres. Pero todos los caballeros, senadores y personajes consulares que le rodeaban violentaron su prudencia. Le llamaban el Agamemnon, el rey de los reyes, y suponían malignamente que difería el combate para conservar más tiempo el poder monárquico. Amigos míos, decía Favonio, no comeréis este año higos de túsculo. Pompeyo, excitado por todas estas burlas, ofreció la batalla a César en los llanos de Farsalia. César, lleno de alegría, dirigió su oración a los dioses, ordenó las tropas y dijo a los batallones por toda arenga: herid en la cara. La voluptuosa juventud de Roma no se atrevió a mirar de frente a estos fieros asesinos, y prefirió huir que dejarse desfigurar. Cuando Pompeyo vida su caballería en D6 se retiró a su tienda de campaña sin decir una palabra, y se sentó estúpidamente en ella esperando el resultado del combate, como si hubiese perdido la razón.
Habiendo sido también destruida su infantería, los cesareos se arrojaron sobre sus trincheras. Y que le exclamó entonces, hasta en mi campo. No tuvo más que el tiempo necesario para disfrazarse y huir. Al instante se oyó la voz de César que gritaba a sus soldados. Perdonad, perdonad de los vencidos. Recorrió el campo de batalla, y al ver los muertos de que estaba cubierta la tierra, dio un profundo suspiro. Ay de mí, dijo, ellos lo han querido. Si hubiese licenciado mi ejército, hubiera sido condenado. Muerte de POMPEY 048. Pompeyo di 6 a la vela para Lesbos, e hizo venir de Mitilena su mujer Cornelia, sus criados y sus efectos más preciosos. Después de haber preguntado a sus amigos a qué tierra había de abordar, se decidió por el Egipto, y fue a ponerse bajo la protección de Ptolomeo Dionisios, de quien había sido tutor. 388. ALMACEN. De la juventud. Potin, criado del monarca, que se había apoderado de la regencia, temió la presencia de Pompeyo y resolvió su muerte. Fingió pues ofrecerle la hospitalidad. Pero apenas el ilustre romano descendió a la barca que había de conducirle a la orilla, sucumbió a los golpes de sus asesinos. Presentaron su cabeza a César cuando llegó a Egipto. El grande hombre quitó los ojos de este horroroso espectáculo, y derramó lágrimas por la suerte de su rival. Guerra de ALEIANDRIA, 48 a 47. César llegó a Egipto poco después de la muerte de Pompeyo con 35 navios y 4.000 hombres. Los viles ministros de Ptolomeo Dionisio se afligieron al ver que César reconcilió al monarca con su hermana Cleopatra. Creyeron que esta reconciliación pondría fin a su reinado, y excitaron la rebelión entre todo el pueblo de Alejandría. César corrió los mayores peligros en medio de este tumulto. Se fortificó en uno de los barrios de la ciudad, y quemó su flota para que no cayese en poder de los alejandrinos. El incendio pasó al arsenal y destruyó la magnífica biblioteca de los Ptolomeos. Después de haber hecho prodigiosos esfuerzos, la fortuna le fue fiel todavía. Derrotó a los rebeldes, apaciguó el pueblo, y dividid el trono entre Cleopatra y Ptolomeo Neoteros. Los vientos celestios le retuvieron cautivo durante muchos meses por los encantos de esta princesa. Pero así que pudo embarcarse volvió a tomar con toda su actividad el curso de sus hazañas. Derrota de Farnaco. Volviendo a pasar a Asia, atacó a Farnaco, rey del Bósforo cimeriano. Este príncipe se había apoderado de la sede Elechida y de muchas plazas fuertes en la Armenia, la Capadocia, el Ponto y la Historia romana. 387. Bitinia. Se había aprovechado de las guerras civiles para volver a tomar las posesiones de Mitrídates, su padre. César obligó a Dejotaro a que le cediese una legión ejercitada a la romana, y se arrojó sobre Farnaco con tanto ímpetu, que Clic cuenta a Roma de su expedición por estas 3 palabras. Veni, vidi, vici. Vine, vi, vinci. Regreso de César a Roma. César debía una gran parte de sus sucesos a la moderación y dulzura que manifestó para con el pueblo y las provincias. Este espíritu de justicia y de equidad fue la causa de que la Cisalpina y la Iliria se declarasen a su favor. Sus amigos le habían ganado por lo mismo el Epiro, la Etolia, la Tesa y la Macedonia. Después de la batalla de Farsalia, el Asia y la Siria, que habían abrazado el partido de Pompeyo, le saludaron como su libertador. Cuando se supo en Roma que había perdonado a Cicerón, a Mételo, al rey de Jotaro, y a todos los que imploraron su clemencia, aplaudieron a su triunfo y a su gloria. Concluyó por ganar a la multitud dándole festines espléndidos y magníficos espectáculos. Al mismo tiempo que hacia a cada 1.000 concesiones, sabía conservar su autoridad. Habiéndose mostrado exigentes sus soldados, porque se creían necesarios. Ciudadanos, les dijo, tenéis bastantes fatigas y heridas, os relevo de vuestros juramentos. Se os pagará lo que se os debe. Esta palabra de ciudadanos les humilló, y rogaron a César les condujese con él a África. Guerra de África, 46.
Catón se había retirado allí con los batallones que habían escapado al desastre de Farsalía, se había juntado en Mauritania con el ejército de Escipión, suegro de Pompeyo. Habiendo anunciado un oráculo a los Scipiones una continuación no interrumpida de victorias en África, Catón hizo dar al suegro 888. ALMACEN de la juventud. De Pompeyo el mando en jefe de todo el ejército. Juba, rey de Mauritania, y todos los númidas se unieron a los pompeyanos. César, para que también el oráculo le fuese favorable, tomó en su campo un hombre oscuro y despreciado que se llamaba Escipión, y le puso a la cabeza de su ejército, como si hubiera sido el general de él. Su genio le sirvió mejor que este ridículo expediente. Derrotó a los enemigos en Thapsus, y obligó a Catón a encerrarse en Utica. El estoico iba a caer en manos del que él llamaba un tirano. Estaba seguro de que César le perdonaría la vida, pero nada quiso pedirle. Perdonar la vida, dijo, supone el derecho de quitarla, lo que es un acto de tiranía, y yo nada quiero de un tirano. Leyó el Fedón de Platón, pidió su espada, y se maté de desesperación. Su muerte, como lo ha dicho el César de los tiempos modernos, fue la debilidad de un alma grande, el error de un estoico, una mancha en su vida. Triunfos y gloria de César, 46. César, vuelto a entrar en Roma, triunfé 4 veces en un mes. El primer día triunfé de los galos, el segundo de los egipcios, el tercero de Farnaco, el cuarto del África y de Juba. Cuando triunfé de los galos, hizo ostentación de los nombres de las 800 ciudades y de los 300 pueblos que había subyugado. Habiéndose roto su carro cerca del Aventino, subió al Capitolio con la luz de las hachas que llevaban 40 elefantes colocados a cada lado del camino. Dio 24.000 sestercios a cada uno de los veteranos, hizo poner para el pueblo 20.000 mesas ocupadas con los manjares más raros y los vinos más exquisitos, dio un espectáculo de 2.000 gladiadores, e hizo fingir en el anfiteatro combates de tierra y de mar, para indemnizar a los que no hablan asistido a sus grandes batallas. Luego que se concluyeron. Historia romana. 389. Todas estas fiestas, salió para España, donde los hijos de Pompeyo y los republicanos habían formado un poderoso ejército. Guerra de Espana, 45 a 46. Estos últimos romanos pensaron echar abajo a César. La batalla se había empeñado en Munda, cerca de Córdoba. Los veteranos de César, fatigados y extenuados por todas las expediciones que habían hecho ya, respondieron muellemente al ataque. El dueño del mundo estuvo a punto de matarse de desesperación. Pero de repente, animándose, se arrojó él mismo en lo más fuerte del combate, preguntando con grandes gritos a sus soldados si no tenían vergüenza de entregarle así a unos niños. Esta palabra picó su generosidad, y al momento la fortuna cambió de aspecto. 30.000 pompeyanos quedaron en el campo de batalla. Esta fue la última guerra de César. Su regreso a Roma fue triste y sombrío. Viéndole triunfar de los pompeyanos, se sentía que triunfaba de las desgracias de su patria. Sin embargo, dice Plutarco, los romanos cedían al ascendiente de su fortuna, y se sometían al freno sin resistencia. Persuadidos de que no podrían resarcirse de todos los males causados por las guerras civiles sino bajo la autoridad de un solo hombre, le nombraron dictador perpetuo. La adulación le erigió una estatua en el templo de Quirino con esta inscripción: al Dios invencible. El nuevo Dios tuvo sus sacerdotes los Julios, y consagró un templo a la libertad. En los últimos triunfos el circo no había podido contener toda la multitud que se apresuraba en los juegos. Los extranjeros no pudieron comprender lo que se decía por ignorar la lengua latina. César distribuyó esta vez las fiestas en todos los barrios de la ciudad. Cada nación, 390 tuvo. ALMACENL la juventud, su teatro y actores, y cada una de ellas tuvo un placer en honrar en su lengua y a su modo al soberbio vencedor. Roma no era ya solamente la primera ciudad del Lacio y de la Italia, había llegado a ser la capital del mundo, y César lo comprendió. Muerte de César, 44.
César, colmado de toda clase de honores y dignidades, tenía todo el poder de un rey. Hizo mal en ambicionar el título de tal. Un día en que Antonio le presentaba una diadema en la fiesta de las Lupercales, no la rehusó sino muellemente. Muchas veces se le oyó decir que la República no era más que una sombra, y de esto se dedujo que quena avasallar la libertad. Casio formó pues un complot contra el que consideraba como un tirano, y en él comprometió a Bruto. Este había sido colmado de tantos beneficios por César, que estaba como encadenado por el reconocimiento. Pero las exhortaciones de los conjurados le alucinaron y le hicieron impresión como una especie de vértigo. Había leído a los pies de la estatua del antiguo Bruto estas palabras tan célebres. Duermes, Bruto. Signo de apertura de exclamación. Punto. Si vivieses aún, o si tu alma respirase en uno de tus descendientes. Él se creyó también llamado a libertar su patria, y desde entonces se puso a la cabeza de la conjuración. Fue en los idus de marzo, 44, cuando resolvieron consumar esta maldad. El dictador había sido advertido de este complot, pero no quiso creerlo. Se fue al Senado, y él mismo se entregó a sus asesinos. Cuando se viseis atacado, se defendió hasta que vio al mismo Bruto avanzarse para herirle. Entonces las fuerzas le abandonaron, y envolviéndose la cabeza en su capote, exclamó: "Y tú también". Bruto murió traspasado de 23 heridas. Y 111111111 INIMBI 011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  PROSCRIPCIONES. Los segundos triunviros, persuadidos de que César había caído solamente por un exceso de clemencia, renovaron las proscripciones de Sila contra sus enemigos. El primer edicto contenía estas terribles palabras: que nadie oculte ni haga evadir a un proscrito. El que lo haga será desterrado. Que se nos traigan sus cabezas. El hombre libre recibirá por recompensa 25.000 sextercios, el esclavo 10.000 con la libertad y el derecho de ciudadanía en lugar de su dueño. Varias bandas de asesinos se diseminaron por Roma para ejecutar las órdenes feroces de los triunviros. 300 senadores y 2.000 caballeros fueron asesinados. Los autores de estas terribles proscripciones se habían hecho mutuamente el sacrificio de sus parientes y amigos. Lépido inmoló su propio hermano. Octavio concedió la cabeza de Cicerón a Antonio, y éste le entregó su tío L. César. La riqueza, como en tiempo de Sila, fue un motivo de condenación. Los soldados descontentos de las recompensas que habían recibido, ocuparon las casas y los bienes de los proscritos, 6 degollaron aún a los ciudadanos ricos cuyos nombres no estaban inscritos. En las fatales listas, se veía a los dueños echarse a los pies de sus esclavos para implorar su conmiseración. Hubo algunos que se dejaron enternecer, y llevaron el afecto hasta el caso de sacrificarse por ellos. Un niño iba a la escuela con su preceptor. Era proscrito. Los soldados le prenden, el preceptor se hace matar defendiéndole. Los esclavos de Mecenio y de Apio se ponen en la cama de sus señores, y se dejan degollar en su lugar. Opio lleva a su anciano padre sobre sus hombros y le embarca para la Sicilia. Desgraciadamente los ejemplos contrarios fueron mucho más numerosos. Un pretor se ve perseguido por su 392 Alm. Cen. La juventud, propio hijo, que le ha denunciado a Antonio, y le señala a los puñales de los asesinos. Un joven revestido de la pretexta se trasladaba al templo. Anuncian que es proscrito y al momento todos le abandonan. Huye, va a refugiarse a la casa de su madre y ésta le dio con la puerta en la cara. Sería nunca acabar, si la historia consignase todos los horrores que mancharon aquellos tiempos tan fecundos en crímenes. Muerte de Cicerón. Cicer 0R, cuy 0 nombre había sido escrito en las primeras listas de proscripción, huyó, hubiera podido juntarse con Bruto y Casio. Pero después de haberse embarcado, fuese por turbación 6 por perplejidad, descendió a tierra en Circeis diciendo:
Quiero morir en esta patria que tantas veces he salvado. Fue alcanzado por el tribuno militar Popilio Lenas, a quien en otro tiempo había defendido en una acusación de parricidio. Sus esclavos querían defenderle, mas les dijo no, que no haya más sangre derramada que la que piden los dioses. Y avanzó su cabeza fuera de la litera. Aproximate, veterano, gritó a Popilio, y muestra cómo sabes herir. Su cabeza fue presentada a Antonio mientras que comía. El cruel triunviro manifestó una alegría feroz al considerarla, y envió este trofeo sangriento a Fulvia, su esposa. Esta cruel mujer se divirtió en horadarle la lengua con un alfiler de oro que tenía en los cabellos. Algunos días antes hizo matar a un ciudadano que no había querido venderle su casa, y mandó clavar su cabeza sobre la puerta de la misma casa, a fin de que nadie ignorase el motivo de su venganza. Guerra contra Bruto y Casio. Los triunviros, después de haberse hartado así de sangre y oro, pensaron en libertarse de Casio y de Bruto, jefes del partido Re. Historia romana. 393. Publicano. Los asesinos de César, retirados a Asia, asolaban todas estas provincias por medio de exacciones y crueldades casi tan escandalosas como las de los triunviros en Italia. Casio arruinaba con impuestos a los lidios, a la República de Bodas y al rey de Capadocia. A los rodios que invocaban su título de aliados del pueblo romano, y pedían que al menos se les dejase las estatuas de sus dioses. No os dejaré, les dijo, más que el sol. Robaba los templos en la Odisea, y se cargaba de botín multiplicando las injusticias y profanaciones. Bruto, aunque más moderado, imponía una contribución de 150 talentos a los jantios, después de apoderarse de su ciudad a sangre y fuego. Todos estos excesos no eran los más a propósito para hacer desear a las provincias el triunfo de la República. Bruto lo conocía, y al volver a Europa estaba lleno de los más tristes presentimientos. Una noche que velaba en su cuarto, un feo espectro, de figura terrible, se presenta a él. ¿Quién eres? Le dijo Bruto. Soy tu mal genio, respondió la fantasma. Me volverás a ver en las llanuras de Filipos. Y la visión desapareció. Batalla de Filipos. Muerte de Casio y de Bruto. En efecto, en Filipos fue donde el ejército republicano encontró al de los triunviros. Bruto y Casio se habían situado sobre dos colinas a 3 millas de distancia. Antonio había de atacar a Casio, y Octavio a Bruto. Los republicanos podían sitiar por hambre a los triunviros en su campo y vencerles sin combatir. Estaban en la misma posición que Pompeyo antes de la batalla de Farsalia, y cometieron la misma falta. En lugar de dejar al enemigo consumirse por sí mismo, se batieron bruscamente, y esta precipitación causó su pérdida. El cruel Octavio, que se había complacido en derramar la sangre 25. 3 UK. ALNIACEN de la juventud de sus conciudadanos durante las proscripciones. Tembló en presencia del enemigo, y fingió estar enfermo el día de la batalla. Su ejército fue vencido entre tanto que Antonio triunfaba de Casio. Este último, creyéndose perdido, se hizo pasar con su espada por uno de sus bertos. Esta noticia consterné a Bruto y desanimó a sus tropas. Antonio consiguió atraerle a un nuevo combate, en el que le derroté enteramente. Entonces le faltó la fuerza como a Casio, y se precipité sobre la punta de su espada exclamando: Virtud, no eres más que una palabra. La República expiré con él. Los vencedores deshonraron su victoria con venganzas monstruosas. El cobarde y cruel Octavio respondió a un condenado que le pedía los honores de la sepultura: los buitres se encargarán de dártela. Un padre y un hijo le pidieron indulto. Prometió la vida al hijo, bajo la condición de que mataría a su padre, y después le obligó a degollarse a sí mismo. Tratados de Brindes y de Micena, 39. Cuando Antonio desembarcó en Italia, su intención era batir a Octavio. Pero sus soldados rehusaron el combate y le obligaron a reconciliarse con su rival. La paz fue jurada en Brindes. Y para consolidarla, Antonio, que acababa de perder a Fulvia, se casó con la hermana del joven César, la virtuosa Octavia. Los 3 triunviros volvieron a entrar juntos en Roma, pero las fiestas fueron tristes.
Sexto Pompeyo era dueño del mar, las provisiones no habían podido llegar de Cerdeña ni de Sicilia, el pueblo rey no tenía pan y hubo algunos tumultos. Los triunviros no pudieron apaciguarlos sino comprometiéndose a tratar con Sexto. Se avistaron con él en el cabo de Misena, y convinieron en que Sexto tendría las provincias. Historia romana. 395. De Sicilia, Córcega, Cerdeña y la Acaya con una indemnización de 17.500.000 dracmas. Que se devolvería a los proscritos la cuarta parte de sus bienes. Que Sexto enviaría trigo a Italia, y que en adelante no recibiría si los fugitivos. Los tres jefes se abrazaron y cenaron juntos en la cala de una embarcaellón de Sexto. En medio del festín, Menas vino a decir al oído a su amo Sexto: ¿queréis que corte los cables, y os hago dueño de todo el imperio? Era preciso hacerlo sin prevenirme, replicó Sexto, Pompeyo no puede faltar a sus juramentos. Batalla de Nauloca. Fuga y muerte de Pompeyo, 36. Los triunviros no se mostraron tan fieles a su palabra. Antonio negó la Acaya a Pompeyo, y las hostilidades principiaron de nuevo por una y otra parte, 38. Octavio, encargado de esta guerra, experimentó al principio grandes reveses. Su flota fue casi enteramente destruida por el enemigo y las borrascas. Pompeyo, arrogante por sus triunfos, se mostraba en Siracusa con un tridente en la mano y cubierto con una capa de color azul. Se decía hijo de Neptuno, y hacía creer que mandaba en los vientos y en el mar. Pero Agripa, teniente de Octavio, acudió desde el interior de la Galia con toda precipitación, y no tardó en burlarse de sus supersticiosas pretensiones. Todos los desastres de Octavio fueron reparados en poco tiempo bajo las órdenes de este jefe activo y vigilante, y sus escuadras pudieron volver a tomar la ofensiva. Se empeñó una batalla general entre Miles y Nauloca. La acción fue muy sangrienta, pero el genio de Agripa triunfó de los recursos de Sexto. Este se fue a Oriente donde Antonio le dejó degollar, 35. Deposición de Lépido. Guión. Leido, que contribuyó a la 396. ALMACEN de la Juventud. Victoria de Octavio y Sebella a la cabeza de un numeroso ejército, pretendió salir de la posición humillante que le habían hecho después del establecimiento del triunvirato. Quena añadir la Sicilia a su gobierno de África. Octavio le echó en cara con dureza su lentitud, y le acusó de haber tenido relaciones con Sexto, y de haber vendido los intereses del triunvirato. Al mismo tiempo que se le dirigían estas amargas palabras, el joven César sobornaba a sus tropas. Lépido, abandonado de sus legiones, se echó cobardemente a los pies del que en otro tiempo era su rival, y le pidió la vida y su perdón. Octavio le concedió ambas cosas, mas de todas sus dignidades solo le dejó la de pontífice, que era inamovible. Leido era un hombre tan falto de talento y de virtud que, como dice Montesquieu, no se siente verle humillado. Lucha de Octavio contra Antonio. 36-31. Después de la muerte de Craso, cuando César y Pompeyo se disputaban el poder soberano, la república contaba todavía con generosos defensores. Los catones y los brutos estaban prontos a protestar en favor de la libertad. Desde el tiempo de César, la idea monárquica hizo tantos progresos, que después de la deposición de Lépido y de la muerte de Sexto, no se trata ya entre Octavio y Antonio sino de saber a cuál de los dos pertenecerá el imperio. La república ha muerto, y Roma espera un dueño. Conducta de Antonio en Oriente. Antonio, que había tomado para sí el Oriente, salió de Italia deseoso de hacer en persona la guerra a los partos. Esta nación acababa de ser manchada con grandes crímenes. Su rey Fraato se había apoderado del trono matando a su pa. Historia romana. 397. Dre y hermanos. Antonio recibió en su campo a todos los nobles que huyeron de las amenazas del usurpador, menor que ese hizo grandes preparativos para vengarles. La impetuosidad de su ataque hizo que toda el Asia atemorizada se acordase del teniente de César. Por desgracia, en la celeridad de su marcha, cometió la falta de descuidar los bagajes. El enemigo sorprendió sus convoyes, y le obligó a retirarse.
En esta retirada desastrosa perdió la mayor parte de su ejército. No obstante, di 6 partes a Roma de haber obtenido algunas victorias. Al año siguiente se resarció a sus desgracias por una expedición a Armenia. Trajo cautivo a Alejandría al rey de esta comarca, hasta Bardo, y se hizo decretar el triunfo. Los romanos supieron con pena que Antonio había entrado en la capital del Egipto para celebrar sus hazañas, como lo hubiera hecho en Roma. Su indignación llegó a su colmo cuando supieron que había erigido sobre un tribunal de plata 2 tronos de oro, uno para él y otro para Cleopatra, que la había declarado reina de Egipto, de Chipre, de África y de Celesiria, que había dado el título de reyes de los reyes a los hijos, que había dado al mayor la investidura de la Armenia y de la Media, y al segundo la de la Fenicia, de la Siria y de la Sicilia. Decíase que Cleopatra la hacía perder el juicio, que prefería Alejandría a Roma, que amontonaba en esta ciudad de África todos sus tesoros, y que, si llegaba a ser dueño del imperio, transportaría su capital a Oriente. Conducta de Octavio en Occidente. Octavio, que esparcía malignamente todos estos rumores, observaba una conducta del todo opuesta. Dejó de ser desdeñoso y cruel, así que la deposición de Lépido le hizo dueño del Occidente, deseoso de cautivar el afecto del pueblo. 398. ALMACEN de la juventud. Restableció el orden en Roma y en Italia, y afectó una moderación y una dulzura que recordaban la clemencia e imparcialidad de Casar. Mientras que Antonio se deshonraba en Egipto con todas sus locuras, Octavio hacía ejecutar, por consejo de Agripa, una infinidad de obras que le granjeaban los elogios de la multitud. Reparaba los acueductos, decoraba el circo, daba al pueblo fiestas y juegos, y le prodigaba toda clase de liberalidades. Sus legiones no estaban ociosas, obtenían brillantes victorias contra los ilirios y los dalmatas, y extendían cada vez más los límites del imperio. Guerra entre Antonio y Octavio. Antonio, que parecía tener contra sí todas las probabilidades de éxito, fue, sin embargo, el agresor. Se quejaba de que Octavio se había apoderado de las provincias de Sexto, sin reservarle nada. Octavio le preguntó si le había llamado él para darle parte en sus conquistas del Asia, y le echó en cara sus amores con Cleopatra. La guerra se hacía inevitable. Antonio se preparó a ella por medio de banquetes y fiestas. En Samos y en Atenas pasaba los días con Cleopatra entre danzantes, cómicos y flautistas. En medio de sus orgías envió un acto de divorcio a su esposa, la virtuosa Octavia. El joven César sacaba partido de todas las faltas de su rival. Hablaba de la indignidad de su conducta para con Octavia, con el objeto de exasperar al pueblo contra él, y se aprovechaba de su lentitud para hacer sus preparativos. En fin, cuando reunió sus flotas y legiones, hizo declarar la guerra a Cleopatra por el Senado, con el objeto de no envolver en la proscripción a todos los romanos que servían a las órdenes de Antonio. Batalla de Accio, 2 de septiembre 31. Luego que, Historia romana, 399. Los 2 ejércitos estuvieron frente a frente, Antonio propuso primero a su rival un combate singular. Después queda ir a las llanuras de Farsalia para que conociesen en aquellos lugares, testigos del valor de César, al digno heredero de este grande hombre. Pero habiendo tenido Cleopatra el capricho de presenciar una batalla naval, Antonio no pudo resistirle. El 2 de septiembre, aprovechando la escuadra de un viento ligero que se levantó del mar para desordenar su ala izquierda, comenzó el ataque. Después de grandes esfuerzos de una y otra parte, el combate era todavía dudoso y la victoria incierta, cuando los 60 navios de Cleopatra desplegaron sus velas y huyeron al través de las galeras que peleaban. Desde que Antonio se apercibió de ello, perdió la cabeza y huyó también abandonando cobardemente a los que morían por él. Su escuadra se defendió todavía mucho tiempo delante de Accio, pero al fin se vio obligada a ceder. Canidio, que mandaba el ejército de tierra, viendo perdido a Antonio, se pasó al campo de Octavio. Viéndose los soldados desamparados y vendidos, se pusieron también de parte del vencedor. Muerte de Antonio. Al saber Antonio estas tristes noticias, quena suicidarse.
Habiéndoselo impedido sus amigos, se hizo conducir a Alejandría, donde encontró a Cleopatra. Desesperado se encerró en una torre que dominaba al faro de Alejandría, y pareció decidido a vivir en ella como el filósofo Timón que la había habitado en otro tiempo. Pero muy pronto se cansó de esta filosofía misantrópica. Abandonó aquel sombrío asilo, volvió al palacio de Cleopatra, y principió de nuevo esa vida inimitable que se pasaba enteramente en festines y excesos.